La Plaza Bolívar era uno de los sitios donde se reunían los señores de Caracas el jueves en la noche, y los domingos íbamos las señoras y las muchachas. Se alquilaba una silla por 1 centavo y tocaba la banda marcial, que por cierto la banda marcial de ahora está estupenda, que alguna vez tienen oportunidad de ir a escuchar, vayan. Pedro Elías Gutiérrez era el director de la banda marcial. En esas reuniones de los jueves en la noche, donde los señores iban de bastón, camarita, guetas, alquilaban sus sillas, se sentaban a conversar. Nadie sabía qué es una gueta, ¿no? Gueta era una cosa que se ponían sobre los zapatos y la media y se abotonaba a un lado para conservar los zapatos. Si los zapatos se ponían viejos, la gueta lo disimulaba. Era una Caracas muy pobre, nadie tenía nada, pero todos teníamos todo. Comíamos completo, había una gran armonía, era sencillamente una aldea grande. Pues bien, en esa aldea grande se comentaba en la Plaza Bolívar, porque había quien viajaba a Nueva York. Yo no sé si ustedes han oído aquello que dice, me fui para Nueva York en busca de unos centavos, esa es una canción de la época. Todo el que podía se iba para Nueva York y después regresaban como cohete de arrear pavos, como decía la canción. La gente venía de Nueva York hablando del radio y de que era como una caja así que tenía unas perillas, y entonces se sentía que la señora que estaba cantando dentro de tu sala. Y la gente hablaba de aquello y decía, no, nosotros nunca tendremos radio en Caracas porque el general Gómez no va a dejar que tengamos radio. Porque el general Gómez va a considerar que esto es un medio de comunicación que es una amenaza para el país. Total, un día llegan las noticias a las diferentes casas, entre esas las nuestras, que en los corralones del nuevo circo se están alzando unas torres negras de metal. Caracas no había nada que hacer, todo el mundo salió a verla, pero nos divertíamos mucho, no crean. Yo tuve una adolescencia, una infancia muy bonita y muy agradable. Nos fuimos a ver qué era lo que pasaba en los corralones de Nuevo Circo, unas torres de metal. Unos decían que era porque los toros tenían que terminar muy temprano, porque si se iba la luz, había que terminar los toros. Si no había luz, si se iba el sol, la tarde, tenían que ser los toros de las 2 de la tarde, pero los toros, no sé si algunos saben cómo es la fiesta brava, son 6 toros, pero son más largos o más cortos, de modo que el tiempo no puede ser medido. Y a veces echan un toro para el corral y entonces viene otro toro. La cosa no puede decirse que son como el fútbol, por ejemplo, tantos minutos, un tiempo y tantos minutos. Entonces eso fue lo que caló, la gente decía que era eso. Cuando en esto empezaron a salir en los periódicos anuncios de que que se estaban vendiendo en el Almacén Americano y en otras tiendas radios receptores. Radios receptores, empezó la emoción, eso fue una emoción realmente. Están vendiendo radios receptores, pero ¿para qué? Entonces sacaron que iban a poner del lado fuera en ciertas calles unas cornetas para que oyeran la emisora Aire. La emisora Aire, uno de los socios de la emisora Aire era un hijo del general Gómez. Por cierto, hablando de Gómez y de lo que era la tiranía de Gómez, mi padre tenía un primo hermano que se llamaba Leoncio Martínez. Leoncio Martínez tenía un periódico que se llamaba Fantoche, que era un periódico humorista muy bueno. Entonces Leoncio sacó un artículo en que decía, se venden radios receptores en tal parte. Tiene que llenar los siguientes requisitos.
fe de bautismo, partida de nacimiento, 4 testigos, y terminaba y probar que se es amigo de la causa. Y lo metieron a la cárcel. Inmediatamente lo fueron a buscar a su casa, pero Leoncio eso no le preocupaba, porque Leoncio vivía la mitad de la vida en la cárcel y la mitad de la vida en la calle. Él y Jaupín, a los dos, dicen este mismo cuento que yo voy a contar, se lo adjudican tanto a Leo como a Job, que cuando llegaron a la cárcel, por esas cosas de la radio, porque yo empezó a conmocionar, le dijeron profesión, y no se sabe cuál, no sé yo cuál de los dos. Alfredo Cortina dice que fue Joaquín, mi papá nos contaba que era Leo, dijo preso político. Esa era la profesión de ellos, presos políticos. Salían y lo de afuera era un hobby, su profesión era estar en la cárcel. Bueno, empieza Aire con gran entusiasmo, la gente compra radioreceptores, después vienen los que empiezan a fabricar, porque no podían comprar un radioreceptor que valía 200, 400, hasta 1000 bolívares. Entonces, los radios de galena, el radio de galena era fabricado en la propia casa. Había una ferretería en Caracas que se llamaba la Ferretería Blandín, y es de San Francisco a Sociedad. Y este señor Blandín descubrió, o él sabía, que en el valle había un cerrito de piedra de galena. La piedra de galena es una piedra de sulfuro de plomo, una cosa así, era como un cerrito de piedra de galena. Él desmontó el cerro, lo metió en sacos, se lo trajo para la ferretería y decía que él vendía más sacos de galena en un día que el vecino sacó de papa, que era un abasto. Efectivamente, el radio galena era una cosa relativamente fácil de hacer. Se colocaba la piedrita, se buscaba un rollito, que generalmente eran los rollos de cartón de papel toalé, se enrollaban con alambre de cobre, se le ponía el alambrito, en fin, Eduardo, mi primo, Martínez Plaza, la hacía, parecía como una trampa de coger ratica, así era el radio galena. Y la gente, pero como estaba prohibido tener radios confeccionados en la casa, se ponía el radio de galena en lo que en aquellas casas de Caracas se decía el cuarto de los varones, o el cuarto del varón, que generalmente era el último cuarto, pegado al corral, para que no estuviera mezclado con el cuarto de las niñas, que estábamos generalmente en la galería. Eso era un poco la costumbre, los varones y las niñas separados, aunque fueran hermanos. Se escondía y ahí se metía entonces todo el mundo a oír el radio galena. Esta emisora tenía una programación muy pobre. Se leían las noticias en la mañana del Nacional y del Nacional no existía, del Universal y del Nuevo Diario, que era el periódico de Gómez. Las noticias se recortaban con una tijera y se leían, no se decía nada nuevo, imposible decir otra cosa. No había noticias internacionales, el país no sabía lo que estaba pasando aquí, se supo del día más largo del mundo, la última batalla de la Primera Guerra Mundial, el desembarco en las playas de Normandía. Se supo a los 15 días la victoria, pues no se sabía, y el general Gómez decía que el pueblo, mientras menos supiera, más feliz era. De modo que la gente, el pueblo aquí no aprendía a leer, porque a Gómez no le interesaba que supiéramos leer. Una niña como yo no podía estudiar bachillerato, porque eso era mal visto. Entonces ustedes se van a preguntar cómo yo antes de 16 años estaba hablando por la radio, ¿no? Bueno, entonces de repente dura 2 años nada más la emisora, con gente que iba a cantar, se leían trozos de novelas de los autores de moda en aquel momento en España, Fernández Flores, Julio Camba, y de repente un día cortan la radio. Para Caracas eso fue una especie de cataclismo, todo el mundo había condicionado su vida a la hora que había radio. Tú invitabas a la gente a tomar el té porque iba a cantar Susanita Delfino de León Paván, que era una mujer que tenía una voz bellísima y cantaba en aire, o porque la gente supeditó, como después lo hizo con Radio Caracas. Se acabó la emisora porque el general Gómez desconfiaba de José Vicente, su hijo,
Y tan de hecho desconfiaba que lo mandó para Europa, en donde José Vicente Gómez fue embajador hasta su muerte. Jamás volvió a Caracas. Se fueron las esperanzas al foso, nadie creía que íbamos a volver a tener una radio en Venezuela. Pero aquí había un hombre llamado Edgar J. Anzola. Edgar J. Anzola era el hombre más polifacético que había en el mundo. El primer Ford de tablitas lo armó él aquí, lo trajo en un cajón y lo armó. El primer avioneta, por supuesto, lo armó él también. Él viajaba por toda Venezuela cuando en Venezuela no había un camino donde para llegar de aquí a Maracaibo había que sacar pasaporte porque se paraba el barco en Curazao. Y como el barco no podía seguir para entrar por el lago de Maracaibo, tenía que ser un barco chato. Mientras llegaba el otro barco chato, que generalmente eran barcos fruteros, usted se tenía que bajar en Curazao y tenía que presentar pasaporte. Y así era, viajar aquí era una complicación. Ahora vamos a hablar cortico de eso, porque eso fue muy importante cuando se hizo la primera radionovela. Entonces Edgar Anzola es de los que fabrica un radioreceptor, un radioreceptor onda corta para oír una estación americana que se llamaba Schenectady. La gente entonces invitaba a su casa, ya se había acabado aire, entonces escondido en su casa fabricaban aquello, invitaba a su casa a oír Schenectady, y uno llegaba con sus mejores galas a oír Schenectady y oía, ahí está Schenectady, eso era todo lo que hacía Schenectady. Hasta que un día Edgar Anzola va a casa de unos amigos y llega un señor llamado Alberto López, jovencito, y oye aquel ruido, una cosa horrorosa realmente. Y le dice, mire López, es que neta, dice Alberto López, mire, ustedes tienen por aquí un serrucho. Y dice, sí, cómo no, ¿saben lo que es un serrucho? En mi época esto no sabía lo que era un serrucho, no sé si ahora saben eso de corte. El serrucho tenía un mango de madera y una punta de metal. Le traen el serrucho y él, claro, el que tenía en su casa un radioreceptor para oír a Schenectady, tenía un cuarto entero lleno de bobinas, ¿cómo se llama?, de automóvil, de tubos, de alambre, serrucho, soldador, de todo. Soldó el serrucho a un sitio y soldó el serrucho en la parte baja en el suelo. En fin, hizo antena de tierra y se oyó Schenectady. Entonces Edgar Anzola le dice, ¿tú quieres montar conmigo una estación de radio? Alberto, ¿te atreves? Alberto López le dice que sí. Empiezan va Edgar para Estados Unidos. Edgar Anzola es el papá de Anzola, el cineasta. O sea, ustedes lo conocen. Que él decía que este no era su hijo, sino su nieto, porque él se casó muy tarde la segunda vez. Bueno, se va a Estados Unidos y averigua todo acerca de una planta de radio y llega a Caracas, pero les costaba montarla 200.000 bolívares. Y nadie en esa época tenía 200.000 bolívares. Entonces Edgar decide hablar con William Phelps el viejo, que lo había conocido una vez que Edgar estaba haciendo cosas de mago, porque entre las cosas que él hacía era prestidigitador. Bueno, era mago, ya ustedes me entienden, ¿eh? Bueno, estaba haciendo mago en una fiesta, lo conoció William Phelps, lo invitó a una fiesta a su casa, él vino a invitarle, y William Phelps se entusiasmó. Y va a casa General Gómez responsabiliza al señor Phelps de lo que pueda pasar de montar esa bomba de tiempo que se llamaba una emisora de radio, y ahí comienza la radio. Y montan la radio a Alberto López, Edgar Anzola, Ricardo Espina. También en esa época estaba en la misma búsqueda Veloz Mancera, a quien también se le debe muchísimo. Con Veloz Mancera fue con Radiodifusora de Venezuela, me parece que fue Veloz Mancera. Bueno, montan Radio Caracas y naturalmente Radio Caracas iba a ser una estación comercial, Broadcasting Caracas lleve uno.
iba a ser una estación comercial, en la otra había que pagar una mensualidad. Esa fue otra de las razones que hizo que el general Gómez lo quitara. La gente no quería pagar la mensualidad y empezaba la viveza criolla a tener radios escondidos para no pagar la mensualidad que le tenían que pagar a la estación. Entonces, esta iba a ser una cosa muy distinta, montada a tometer, con una programación bellísima, con todo lo mejor, indudablemente. Lo montaron de Pajaritos a La Palma, en los altos del almacén americano, y las torres que tenían que montar, las montaron arriba de la azotea. En los altos del almacén americano estaba la venta de pianolas a Eolian. Pero cuando llegó el radio, las pianolas pasaron un poco a segundo término. Las pianolas llegaron aquí a Caracas en 1930. Usted sabe lo que es una pianola, ¿no? ¿No saben? ¿No saben? No. Es un piano que tenía unos pedales y un rollo, un cilindro con huequitos y espinitas, con un papel encima que estaba agujereado, uno le daba aquello y ahí tocabas lo que te diera la gana. Nosotros, cuando llegó la pianola aquí, bailamos en casa de una amiga que vivía enfrente del Instituto San Pablo, y entonces le pagábamos al hermanito de la amiga 1 centavo por 5 piezas de pianola. Y nos poníamos a bailar ahí en la sala para que nos vieran los muchachos del Instituto San Pablo. No eran pavos en esa época, eran cucarachones. Bueno. El alcance de aire a solo de 100 vatios, el de Radio Caracas, fue un alcance muchísimo mayor. La radio estaba lista para inaugurarse en enero del 31, pero como el general Gómez había dado permiso para montar la radio, pues él empezó, era de él. Es decir, el general Gómez además tenía un poder de absorción, todo era de él. Las tierras eran de él, las mujeres eran de él, las casas eran de él, el Estado era de él, pero toda la radio era de él. Entonces dijo que él quería que se transmitiera la inauguración de la Plaza Henry Clay, que queda al lado del Teatro Nacional, que tiene una estatua pequeña ahí, en el centro de Caracas. Quería que se inaugurara y que la transmitiera la radio. Entonces, a correr, no a gozar muchachos, sino a correr muchachos, que hay que inaugurar la radio. Ese día conoce Anzola a Luis Alfonso Larraín, que se le ocurrió, porque es que verdaderamente todo aquí era improvisado y sigue siendo, ¿no? Pero eso más. Cuando se transmitió lo de la Plaza de Henry Clay, había cornetas en la calle, aquello no se podía pasar, era así materialmente como que si estábamos inaugurando el Empire State Building. Entonces llegó Luis Alfonso Larraín con una orquestica chiquitica que él tenía, un trío, era un trío y un cantante, y empezó a cantar ahí entonces Anzola se acercó y le dijo, bueno muchacho, ¿tú cómo te llamas? Y todo, no, yo vine para que usted me oyera, porque total, ahí Luis Alfonso Larraín pasa a ser el director de orquesta más importante de la radio, y de la radio sale a tener su propia orquesta y a ser el gran músico que fue hasta hace muy poco que se murió. Inauguran Henry Clay y entonces dice Gómez que llega la fragata Sarmiento al puerto de La Guaira y que vienen para el Country Club y que quiere que transmitan eso. Cuando Gómez quería y decía amén, transmitieron eso. Y después vino una cosa que tiene una anécdota divina que nos demuestra que indudablemente el venezolano es muy creativo. Ya han visto todo lo que hemos creado en este espacio de tiempo. Él quiere que sea transmitida la batalla de Carabobo. Bueno, ya se había transmitido Henry Clay, se había transmitido el Country Club, pero en Caracas. Allá hay que ir hasta la batalla, el campo Carabobo. Hablan con la compañía de teléfono, inventan, hacen, deshacen y ponen cables de teléfono hasta el campo de Carabobo, pero en el momento que se va a transmitir le dicen, señor Anzola, no se puede transmitir, pues faltan 60 metros de cable, y el general Gómez ya avisó que viene en camino. Entonces Alberto López le dice a Edgar, tranquilo, señor Anzola, un momentico, hay un corral de ganado por aquí cerca. Sí, allá hay un corral. Se fue con 3 hombres, 1 metro y una tijera de cortar alambre.
Llegó, cortó 60 metros de alambre de púa, instaló alambre de púa de la punta del cable y la transmisión quedó perfecta. Recién inaugurado, un tubo de la planta se echó a perder de repente. En esa época lo que había era vapor, avión, aquello de decir, pídela por fax, pídela por internet y te lo trae el avión. Pues no, había que poner un cable que llegaba a 2 días, que yo lo embarcaba en un puerto allá, venía al puerto aquí. Total, Alberto López decide hacer con una cantidad de, como hizo micrófono con un disco de arado, pues le faltaba un micrófono, lo hizo con un disco de arado. Entonces hizo ese tubo con una cantidad de cosas y funcionó. Anzola, al ver que el tubo había funcionado, escribe a Estados Unidos diciéndole, ahí va el tubo que se echó a perder, el que queremos que regrese, ahí va el plano de lo que se hizo aquí, a ver que ustedes nos den su opinión. Le contestaron de allá, eso que ustedes pusieron es un disparate, eso no va a funcionar. Funcionó mientras no llegó el año 1903, el fin de 1931, de modo que funcionó un año entero, en que ya Anzola montó la emisora en la quebrada de Tacagua, en 1931, pero sí, era una emisora de 5 kilovatios.